Hoy quiero compartirles un rato en la Escritura, en un tema que he llamado la obra incomparable de Dios en ti. La obra incomparable de Dios en ti. Una de las cosas que podemos ver por la Escritura es que Dios está obrando en nosotros. Por ejemplo, los bebés tienen una particularidad, es que nacen con una cantidad de huesos mayor que la que tenemos de adultos. Unos piensan que son cerca de 300 los huesos con los que los bebés nacen, pero luego terminamos con 206. Y la pregunta es, ¿dónde se quedaron los demás? Ahora, mira que una de las cosas que sucede en la vida en Cristo es esta. Somos nacidos en Cristo, nacidos de nuevo, se llama regeneración. Muy bien, nacemos en Cristo, pero a la vez no solamente somos creados por Dios, sino que somos también formados por Dios y a su vez somos transformados por Dios. Es como cuando un bebé está en gestación. Cuando un bebé está en gestación y sentimos o escuchamos el latido del corazón, ¿qué decimos? Está vivo, ¿cierto? Así que ya es un ser vivo. Ya ha sido creado, pero está siendo formado, como dice el libro de los Salmos. Comienza a ser formado día a día, semana a semana, durante 9 meses. Bien, de tal manera que cuando, desde el momento en el que su corazón late por primera vez, el momento de la concepción, pasa un tiempo en formación. Pero aparte de eso, se da cuenta que los niños también son transformados en el proceso. No solamente sus huesos, que dice que entonces algunos se unen con otros y se forman uno solo y por eso llegamos a tener menos cantidad. Sino que si usted le mira el rostro a un bebé recién nacido y después lo mira a los 15 años, ¿qué ha ocurrido? Se transformaron, ¿cierto? Se transformaron, cambiaron, porque eso forma parte de lo que naturalmente debe suceder, debe ocurrir. Así que cuando nosotros vemos a un bebé en formación en Cristo y lo vemos años más tarde, ¿qué esperamos? Que haya sido, no solamente que haya sido creado, formado, sino también transformado. Y en cada parte de ese proceso, Dios es el autor. En cada etapa de nuestras vidas, entonces estamos bajo el obrar de Dios. Lo que dice la Escritura en el libro o en la carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Antes de adentrarnos en el tema, quiero saludar a quienes nos escuchan a través de la radio y aún a través de nuestra iglesia en línea. Vaya desde acá, desde la iglesia Las Buenas Nuevas de Cabudare, nuestros más sinceros saludos y nuestro deseo de que les vaya muy bien o continúen yendo bien en sus vidas. Estamos hablando de la obra incomparable de Dios en ti. Así que cuando miramos la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, encontramos algunas verdades interesantes acá. De hecho, el apóstol Pablo, que es quien escribe la carta, lo primero que dice es, estoy persuadido. Lo que significa es, estoy seguro, tengo la certeza, creo en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una de las cosas que miramos entonces es que la vida puede tener diferentes áreas, diferentes aspectos. La vida puede ser y debe ser vivida en diferentes formas, desde las más cotidianas, como por ejemplo lo que hacemos en lo regular, lo que hacemos en nuestro día a día, desde las cosas que tienen que ver con lo físico hasta las cosas que están involucradas, lo emocional, lo mental,
es decir, las relaciones que vivimos cada día, lo que tiene que ver con lo espiritual, todo eso forma parte de la vida. La vida es un cúmulo de cosas que día a día nosotros llevamos adelante. De hecho, si yo te preguntara cómo estuvo tu semana, pues tu semana estuvo cargada de diferentes cosas, en diferentes áreas. Quizás tuviste que ir a trabajar, pero a su vez regresaste a casa para atender algún asunto de la familia. Quizás tuviste que hacer algún plan que tuviera que ver con lo económico, pero a la vez quizás estuviste pensando en cómo resolver la situación con el hijo. En fin, quizás llamaste a un amigo o le regresaste la llamada a un amigo. En fin, la vida está llena de tantas cosas, pero hay una verdad central en esto, y es que lo espiritual influye sobre cada una de ellas. Lo espiritual influye sobre cada aspecto de nuestras vidas. De allí la importancia que tiene el hecho de que nosotros podamos entonces ser moldeados, que podamos nosotros ser transformados, que podamos nosotros ser conformados según lo que Dios quiere, porque el Espíritu de Dios que está en nosotros es el que hace que en cada área de nuestra vida las cosas puedan entonces tomar el rumbo, tomar el curso que es el plan de Dios para nosotros. Dios tiene planes para nosotros, son planes de bien, dice la Escritura. De hecho, lo que dice Pablo es que el que comenzó en nosotros la buena obra, no es una obra, no es una mala obra, no es una obra a medias. Cuando nosotros miramos, Dios no deja cosas a la mitad. Dios no deja cabillas levantadas. Dios termina sus obras. Por eso la Biblia dice que Él es el autor y consumador. Dice que Él es el alfa y la omega, que Él es el principio y el final. No se queda a la mitad. Dios termina lo que comienza. Así que si eso está haciendo con nosotros, eso debe darnos confianza, debe darnos seguridad. Cuando miras a alguien que está cerca tuyo, cuando transitas junto a alguien que ha creído en Jesucristo, sabes que no estás viendo una obra terminada, pero una obra que está siendo perfeccionada. Así que no estamos terminados del todo, pero hay el que comenzó la obra, entonces va a terminarla. Yo quiero entonces destacar algunas cosas aquí. La vida en Cristo tiene un comienzo transformador. Cuando venimos a Cristo, una de las cosas, una de las expectativas que podemos tener es que nuestra vida será transformada. Irá siendo transformada de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, irá siendo transformada para bien, de tal manera que el Cristo que está en nosotros llegue un momento donde pueda mostrarse tal y como es. Muy bien, por eso creo que si el comienzo es transformador, necesitas reconocer esa revelación, es decir, abre tus ojos y reconoce la obra divina que se está llevando en tu vida. Dios está haciendo una obra en ti y necesitas reconocerlo. Necesitas verlo. Sí, cuando nosotros no vemos esto, entonces cuando eso no nos es revelado, sentimos que nuestra vida es igual, pero no es así. Desde el mismo momento en el que alguien acepta a Jesucristo, una obra de transformación comienza en su vida. La creación se da, la formación se da, pero la transformación también se da. Y vamos a mirar por qué esto es importante. Es importante porque nosotros requerimos entonces saber que algo está pasando en nosotros en cada aspecto de nuestra vida. Dios no solamente está transformando nuestra vida espiritual, que lo hace y lo ha hecho, porque dice que ha plantado a su espíritu en nosotros. Ya de hecho nos ha pasado de muerte a vida. Muy bien, así que hay un cambio que ha ocurrido en esa área. Espiritualmente ahora nosotros estamos vivos, pero no solo en el área espiritual. Dios desea que tu área emocional también sufra una transformación. De hecho, dice la Escritura que haya en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, lo que significa que nuestra vida emocional debe ser también tocada, va a ser tocada por la presencia misma de Dios en nosotros y en su obra transformadora, en nuestra manera de pensar. Por eso dice el apóstol Pablo que necesitamos renovar nuestra manera de pensar de tal manera que nosotros podamos entonces asumir lo que ahora somos. Tenemos la mente
de Cristo. Muy bien, y nuestros pensamientos necesitan sufrir una serie de cambios y vamos a mirar por qué esto es importante. E incluso nuestro cuerpo, dice la Escritura, que aunque esta casa exterior se está desgastando, hay una que se renueva cada día. ¿Por qué? Porque tenemos esta confianza y esta seguridad, y es que nosotros recibiremos un cuerpo glorificado. Muy bien, así que de adentro hacia afuera estamos sufriendo una transformación a partir de la obra de Cristo en nosotros, pero necesitamos reconocerlo. Necesitamos verlo, pero sabes que esto solo se reconoce y puede verse a través de la revelación. Por eso es que Jesús mismo dijo en Lucas 10:21, quedó registrado, dice así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. En este caso está diciendo que Dios trajo revelación sobre aquellos que somos como niños, como bebés espirituales que estamos siendo formados. Pero lo que me llama la atención acá y que quiero destacar es que la obra de Dios solo es revelada a través del Padre. Dios te mostrará qué es lo que está haciendo en ti. Muchas veces como seres humanos tratamos entonces de ver que las personas o tratamos de que las personas reconozcan que en nosotros se está produciendo un cambio, como si ellos fueran los que ratificaran y los que se cercioraran de que verdaderamente algo está sucediendo en nosotros. Pero vivir de esa manera es vivir dependiendo de la opinión de alguien más. Pero si quieres saber qué es lo que Dios está haciendo, necesita que Dios te revele eso directamente y Dios lo hará. Hay personas que pueden preguntarle a otros qué tal ven, cómo avanzan, todo eso. Pero eso es bien peligroso, ¿sabe? Porque hay personas que son bastante perfeccionistas y la verdad es que nunca es suficiente lo que otro llegue a tener. Así que para ellos no está pasando nada. ¿Sí? O en el caso contrario, hay personas cuyo estándar es tan bajo que aunque no esté pasando nada, te hacen ver que eres un campeón, que eres un genio, que eres esto, que es lo otro, cuando en realidad no está ocurriendo absolutamente nada. Entonces, en ese particular, fiarnos de lo que las personas nos dicen como si de un espejo se tratara, no es lo sabio. Ahora, ¿qué es lo sabio? Que Dios mismo nos revele qué es lo que realmente está sucediendo en nuestras vidas. Y por cierto, cuando es Dios quien lo revela, no lo hace solo a través del entendimiento, sino a través del Espíritu, como el mismo Jesús lo dijo. No lo hizo porque era una persona sabia o entendida, sino porque Dios dispuso en su infinita gracia y amor revelarnos a nosotros que somos sus pequeños. Somos sus hijos. Así que lo primero es eso. Reconocer que algo está ocurriendo. ¿Reconoces que algo está ocurriendo? ¿Sabes? A veces nos encontramos con este tipo de pensamiento. No, conmigo no pasa nada. Yo estoy peor que antes. En esto siento que no avanzo. Algunas veces podemos pensar de esa manera. Hoy quiero decirte, si te miras en el espejo de la palabra de Dios, te darás cuenta que ni eres el mismo de antes, ni estás igual que antes, porque antes estabas sin Cristo y perdido para siempre, ahora estás en Cristo y salvo. Antes estabas separado de Dios y ahora estás en Dios. Antes estabas fuera de la gracia de Dios y ahora te cubre la gracia de Dios. Antes estabas condenado y ahora estás justificado. Eso es lo que ha ocurrido en tu vida si estás en Cristo Jesús. Y por cierto, solo menciono 4 o 5, la lista es larga. Así que en diferentes áreas, son apenas ejemplos, pero necesitamos entonces reconocer y aceptar la obra de Dios en nosotros. El mismo Jesús en Juan capítulo 6:44 dijo esto: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que el que inicia tu redención, el que inicia tu transformación es Dios, porque es el único que puede hacerlo. Es el único que puede hacerlo. Cuando afirmo esto, escúcheme esto.
Hay cosas humanas que pueden tener un efecto temporal. Hay alguna teoría humana que puede ayudar a una persona de manera temporal, pero el verdadero cambio de un ser humano no está en una teoría, está en una persona. Y es Dios operando un cambio en la vida de alguien. Ahora, es diferente cuando nosotros analizamos lo que Dios está haciendo y comprendemos lo que Dios está haciendo. Pero Él está partiendo de nuestro conocimiento. Nosotros estamos conociendo aquello que Él está haciendo. Es diferente, ¿bien? Sí vemos, ¿no? Entonces, en este caso, no es que somos cambiados por el conocimiento que recibimos. Recibimos conocimiento del cambio que está siendo operado por la gracia de Dios en nuestras vidas. No es una teoría, no es una terapia, Dios no nos cambia a través de terapias, nos cambia a través de su propia presencia, porque Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas. Y repito, hay cosas humanas que las personas pueden recibir y tienen un efecto, pero ese efecto va a ser temporal. Solo lo que Dios hace tiene una permanencia en el tiempo. Solo lo que Dios hace es eterno. Porque es el único Dios eterno y fiel. Y eso es necesario aceptarlo. Lo otro es camina hacia el encuentro. En otras palabras, cuando entendemos que el inicio de una vida en Cristo es una vida transformada, ¿a qué te animo? Si aún alguien no está en Cristo, esta mañana te digo, camina hacia su encuentro. Camina hacia su encuentro. Pero si ya lo has hecho en diferentes áreas y en diferentes momentos, te animo también, camina hacia su encuentro. Jesús dijo en Mateo 11, 28 y 29, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor nos hace una invitación. Y es a caminar en esa transformación, es caminar en esa nueva vida que Dios tiene el poder para hacer o para crear en nosotros. De hecho, hay un versículo en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, que dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? El que abre la puerta dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y aunque podemos mirar ese versículo, algunas personas lo han visto desde la perspectiva del evangelismo, como diciendo alguien necesita a Cristo. La verdad es que es un mensaje a la iglesia. Y le está diciendo a los creyentes, abran su puerta para que yo pueda entrar, cenar con ustedes y cambiar. ¿Qué significa? Que en cada área de nuestra vida Dios necesita entrar para ser quien nutra esa área de nuestra vida y esa vida pueda caminarse, transitarse en esa área alineado a lo que Dios tiene para nosotros. Por eso entonces necesitamos ir a su encuentro. Eso es lo primero, se genera un efecto transformador. Lo segundo, la vida en Cristo transita de la promesa al crecimiento. Transita de una mera promesa al crecimiento real. Cuando alguien dice, poniendo el mismo ejemplo del bebé, cuando alguien va al médico y el médico ve con su aparato y dice, el niño está creciendo y va a buen ritmo, es decir, va dentro de lo que se espera que suceda. Muy bien, pero cuando lo mide 5 centímetros. Pero aunque está pequeño, sabe que está destinado a crecer. Muy bien. Así que en este caso nosotros igualmente necesitamos entonces transitar de la promesa de crecimiento al crecimiento en las diferentes áreas de nuestra vida. Dios no desea que nosotros nos quedemos como pequeños, nos quedemos solamente en la ilusión de que algo va a suceder, sino que vivamos en la realidad de esa promesa cumplida, que en Cristo las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas. Así que una de esas promesas que acabamos de leer es esa. Dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará
Muy bien. ¿Qué significa? Que necesitamos confiar en la perfección que se está produciendo en nosotros. Se está produciendo una perfección en nosotros. En la primera área donde tú eres perfecto es en tu espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ahora está en ti. Así que eres espiritualmente perfecto, pero a la vez estás siendo perfeccionado. Así que el punto es que necesitamos confiar en que eso es lo que está sucediendo y no solamente confiar en que, bueno, mira, yo no veo nada. A veces nos ponemos como el siervo del profeta Eliseo. Algunos conocen la historia. Dice que Eliseo manda al siervo y le dijo, mira, va a llover. El profeta le dice al rey, va a llover. Y el siervo le dice, profeta, no veo ni una nube, no se ve pero nada. Eso es un sol pero brillante. Y al rato el profeta le dice, anda, ve otra vez. Y él mira y viene y dice, profeta, nada, no se ve nada. Y el profeta tranquilo, al rato le dice, vuelve a mirar. Y en una de esas veces, dice la escritura, el siervo regresa y dice, hay una nube como del tamaño de un puño. ¿Sabe cuánta fe hay que tener para ver una nube del tamaño de un puño? Estaba y le dijo, corre, viene un aguacero. ¿Sabes que hay cosas que en lo natural nosotros no vemos? Hay padres que miran a sus hijos y dicen, no veo cambio. Confía, está siendo perfeccionado. Hay esposos que ven a su esposa y dicen, no veo cambio. Y el Señor te dice, confía, está siendo perfeccionada. Y a la inversa también. Esposas que miran a sus esposos y dicen, no veo nada. Y algunos con fe dicen, bueno, veo un puño, una nube, como de un puño. Y el Señor dice, tranquila, que está siendo perfeccionado. Y el que comenzó en ustedes la buena obra, la terminará. Y mira lo que dice Mateo 5:48. Vosotros pues sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En otras palabras, compórtate como lo que eres. Si eres perfecto, porque entiendes y confías que Dios te está perfeccionando, entonces actúa de acuerdo a lo que tu Padre dice y de acuerdo a lo que tu Padre es. Por otro lado, en ese proceso entonces permite ser formado por el maestro, no por cualquiera, sino ser formado por el maestro. Permite que Dios te moldee y transforme a medida que caminas con él. Ábrete a su enseñanza y dirección constante, como dijo Jesús en Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Nadie llegará a ser más que Cristo, pero todos tenemos la posibilidad de ser como Cristo. Eso es lo que está diciendo el mismo Señor. Nadie puede ser más que Él, pero todos recibimos esta invitación a ser como Él. Me encanta porque habla acerca del maestro, como alguien que nos está enseñando. Alguien que no solamente nos está formando, sino que nos está enseñando a vivir la vida según la transformación que hemos recibido. Míralo así. A los niños pequeños, sus extremidades comienzan a fortalecerse. Sus huesos comienzan a fortalecerse. Bien. Y ya ellos tienen ciertas capacidades, como por ejemplo mantenerse de pie. Pero un padre le enseñará a caminar. ¿Ve? Es el padre el que lo guiará y le mostrará cómo mantenerse en pie y cómo mantener el equilibrio y cómo caminar. ¿Y ha visto esas pequeñitas criaturas correr cuando aprenden? Que parece que se van a dar contra la pared y no se caen. No se caen. Bueno, algunas veces sí. Pero aprenden, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se forma la capacidad y se aprende la habilidad. Se aprende a
a vivir de acuerdo a esa capacidad. Hay cosas que tú has recibido en Cristo, son capacidades que tienes en Cristo, pero a través de la enseñanza del Maestro, sabes que aprenderás la habilidad para vivir de acuerdo a ellas. Por ejemplo, la fe es una medida que ha sido plantada en ti, pero vivir con fe es una habilidad que necesitamos desarrollar y aprender de aquel que puede enseñarnos. Bien, y ahí entonces vemos la diferencia que hay en el hecho de que hay personas que aún teniendo la capacidad dada por Dios, no se atreven a vivir porque no se exponen a la enseñanza que viene de Dios. Pero por otro lado están las personas que al exponerse a las verdades eternas de Dios, al exponerse a la enseñanza de Dios mismo en su vida, ¿sabes qué ocurre? Que su capacidad puesta en práctica se convierte en una habilidad que les permite disfrutar más de la vida. ¿Sabes que tienes la capacidad para vivir sin temor? Tienes la capacidad. Porque la Biblia dice que Dios no te ha dado un espíritu de temor. Tienes la capacidad. ¿Lo crees? ¿Sabes que necesitas desarrollar la habilidad para vivir sin el temor? La capacidad la tienes. Ahora necesitas aprender y aprender del mismo Señor cómo vivir en esa capacidad que ya tienes. Es como cuando alguien sufre algún problema en su cerebro y sus extremidades se afectan y ya no puede caminar. No es que no puede caminar porque no tenga la capacidad. Sus piernas no perdieron la capacidad. El cerebro perdió la información. Pero si la persona recupera la información, recupera entonces la habilidad. Y eso es tan bonito que el cerebro puede trasladar la información a otra área, a otra parte de él. Que cuando Dios te da una capacidad, entonces la vida tiene que alinearse a esa capacidad y necesitamos aprender a vivir y desarrollar esa habilidad. ¿De quién aprendemos? Del Maestro. Experimenta entonces, cuando eso ocurre, experimenta el crecimiento de semilla a fruto. Estoy haciendo una comparación o una analogía, haciendo referencia a aquello que el mismo Jesús decía. Cuando algo es plantado en ti, no es para que se quede como semilla, es para que dé fruto. Es para que dé fruto. La fe no ha sido plantada en ti para que veas cuánta fe tienes, sino para que produzca fruto. Muy bien. Entonces, mira lo que decía Jesús. El sembrador salió a sembrar. Hablando del reino de los cielos es semejante, decía él, a un sembrador que sale a sembrar. Una semilla cayó en el camino. Otra semilla cayó entre espinos. Otra semilla cayó entre pedregales y otra cayó en buena tierra. ¿Qué si analizamos un poco esto? ¿Te has dado cuenta que hay semillas que vienen a nuestra vida y nosotros las recibimos y decimos, wow, esto es importante en mi vida? Pero luego viene, dijo Jesús, las aves de los cielos y se comen la semilla. Es decir, viene una situación espiritual porque ese pájaro negro que se come la semilla, el mismo Jesús dijo, es el adversario. El diablo viene para con sus tentaciones robarte la semilla. ¿Te has encontrado allí alguna vez? Sales del adorar y dices, gloria a Dios, ahora sí. Y cuando sale, viene ese pájaro negro y te roba la semilla. ¿Alguna vez te ha pasado? Que sales con una convicción, tienes una confianza, tienes una seguridad, y esta vez sí, y cuando sales, entonces comienzas a ser tentado, y de tal manera que entonces la semilla que ha sido plantada como que ya no está ahí, o en otra área. Quizás, por ejemplo, la semilla que cayó entre los pedregales, dijo Jesús, que no echa raíz profunda porque el sol es intenso y el calor de la vida hace que esa semilla en esa área no dé fruto. Sales con una determinación, pero luego te consigues con una situación donde la ira vuelve a gobernarte. Donde el calor de una situación vuelve a sacarte de aquella decisión que has tomado, de aquella convicción que Dios ha traído a tu corazón.
O quizá siembras, recibes una semilla, pero dice que hay zarzales, hay espinos que cubren aquella semilla, no recibe suficiente de lo que se requiere para que pueda dar fruto y se ahoga, dice. ¿Y qué es lo que la ahoga? Salimos determinados para hacer algo, pero luego los afanes de la vida, el trabajo, llevar al niño al colegio, tener que hacer la cola del gas, la cola de la gasolina, hacer todas esas cosas, parece que se come la semilla. ¿Has estado ahí alguna vez? Pero tengo una noticia también para ti, pero también eres buena tierra. También eres buena tierra. Es decir, hay semillas que caerán en ti y la idea de Dios al sembrar una semilla en ti no es que se quede como semilla, repito, sino que dé fruto. Y por cierto, Jesús lo que dijo fue esto. Dijo que dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No es 30%, ni 60%, ni siquiera 100%. Es 3000%, 6000% y 10000%. ¿Qué significa eso? Que imagínate que siembras una semilla y recoges 10,000 semillas o 10,000 frutos de esa semilla. Imagínate que plantas una semilla y lo menos que te va a dar es 3,000 por cada una. ¿Cree que es un mal negocio? Por eso es que dice que la obra de Dios es buena, porque Dios es generoso. Cuando Dios planta algo en ti, es para que dé un fruto y lo dé en abundancia, para que dé fruto en abundancia. Cuando Él planta, por ejemplo, la semilla del gozo, no es para que te alegres solo el día de tu cumpleaños, sino para que cada día de tu vida puedas contar con el gozo que viene de tu Señor. Amén. Cuando Él planta la semilla, dale fuerte el aplauso a tu Dios. Porque Dios es bueno y fiel, amén. Pero necesitamos creer eso. Cuando Dios planta seguridad en ti, no es para que la sientas solo cuando estás en un lugar como este o cuando todos están ya en casa y las puertas están cerradas y todo está apagado y ahí sentir seguridad. No, la seguridad es para que puedas experimentarla en cada área, en cada momento de tu existencia, sabiendo que fiel es el que ha prometido, el cual también lo hará. Si Dios ha prometido estar con nosotros, es porque Él lo hará. No es que Él no deja cabillas levantadas y edificaciones sin terminar. Si Él está haciendo una obra contigo, está comprometido contigo de principio a fin. Él quiere mostrar seguridad, por ejemplo, y quiere que seas una persona segura, no de a ratos, sino una persona perfeccionada en la seguridad. Que seas perfeccionada y perfeccionados en el amor, que seamos perfeccionados en la gracia de Dios, que seamos perfeccionados también en la esperanza, que seamos perfeccionados en cada área importante. ¿Para qué? Para que disfrutemos de la vida abundante que de Dios hemos recibido. Amén. Pero sabes que a veces tenemos que hacer un trabajo persistente. Quizás hay un pensamiento que te está deteniendo, un pensamiento que te está llevando por un camino que no es el que Dios quiere llevarte. Y sabes que tratas de volver, pero el pensamiento reaparece y reaparece y reaparece. Y llega un momento en el que tienes que decir: no, Señor, yo no estoy destinado simplemente a plantar semillas, sino a dar fruto. No estoy aquí solo para traer una palabra, traer una palabra, traer una palabra, traer una palabra. No, estoy aquí para que esa palabra haga aquello para lo cual Dios la ha enviado. Y eso es dar fruto en mi vida. Amén. Y esa es la confianza que nosotros podemos tener. Y eso es en Cristo. Porque mira lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, no pueden ustedes hacer nada. Mira lo siguiente: la vida en Cristo, o en la vida en Cristo, trasciende tus propias capacidades. Trasciende tus propias capacidades. En otras palabras, renuévate al renunciar a tu propia fuerza. Porque no es en tu fuerza, es en su poder. Aquello que está siendo producido en ti no es en tu fuerza. Un papá puede alimentar a un hijo, pero no puede hacerlo crecer. Una persona puede alimentarse, pero no puede generar crecimiento en su vida. Es algo
que Dios hace. Es algo que Dios en lo natural ha plantado en nosotros, pero en lo espiritual igualmente. No es por nuestras propias fuerzas. Hay que reconocer las limitaciones que tenemos y la dependencia que requerimos en Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 12:9. Hablando el apóstol Pablo, me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, diga el débil: fuerte soy, pero no en mis capacidades, sino en su poder. No en mis fuerzas, sino en la suya. No es cuánto nos esforcemos, es cuánto confiemos. Queridos, esto es una verdad que debe ser revelada a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Porque naturalmente no pensamos así. Naturalmente fuimos entrenados, fuimos instruidos por el mundo para que nosotros creamos que es por nuestro esfuerzo. Por ejemplo, nos dicen que si más nos esforzamos, entonces nosotros vamos a crecer más económicamente. Pero lo que nos enseña la Escritura es que hay principios en el reino que demuestran que el crecimiento, aún en esa área, no viene por esfuerzo. Es más, la Escritura dice que Dios le da el trabajo a los que son impíos para que ganen dinero, para que después los recursos vengan a los justos. Ahora, ¿no trabajaremos? No, claro que sí. Trabajamos, pero nuestra confianza no está puesta en el trabajo. Como me han oído decir otras veces, todo esfuerzo es humano, pero el resultado siempre es divino. Yo puedo sembrar, pero si Dios no hace llover, estoy fregado. ¿Sí? Yo puedo esforzarme, pero si Dios no vela mi ciudad, en vano vela la guardia. Yo puedo tratar de edificar mi casa, pero si Dios no edifica mi casa, en vano trabajan los edificadores. Sí. Y es una verdad revelada, muy dura y difícil de comprender, porque creemos que es con nuestras manos, que es con nuestra fuerza y es con nuestro poder. Y hay momentos en los que nuestros pensamientos nos llevan por ahí. ¿Qué es importante entonces? Que nosotros sigamos la guía del Espíritu paso a paso. Eso no siempre es sencillo, porque a nosotros los seres humanos nos cuesta seguir instrucciones. ¿Se ha dado cuenta de eso? Nos cuesta seguir instrucciones. Alguien decía, a la iglesia no le falta conocimiento, le falta obediencia. Decía él. En parte, cuando tú lo piensas, es cierto. Conocemos tantas cosas, pero el punto es, ¿seguimos las instrucciones? Y el Señor dice, hay cosas que necesitas simplemente saber seguir instrucciones. De tal manera que tanto en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, las cosas puedan fluir. ¿Por qué eso es importante? Por ejemplo, hay algo que algunas personas han desarrollado que llamaron la estrategia de la disponibilidad. Y es que en nuestra manera de pensar, cuando hay información nueva, fresca y relevante, nosotros tomamos decisiones basadas en esa información, sea real o no. Porque la mente lo que hace es, quiere tomar atajos y quiere tomar decisiones lo más rápidamente posible y con los menos recursos posibles. Así que, por ejemplo, si una persona ve una película de terror, es más propensa a creer que puede ser víctima
de una situación violenta que aquellos que no la ven. Porque hay una información disponible que guía su pensamiento. Otra cosa que tiene que ver con sesgos de la mente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando alguien tiene una creencia, entonces la mente se irá a buscar solo aquello que confirme aquello que cree, aunque no sea cierto. Por ejemplo, si a alguien le dicen antes de un partido de cualquier tipo de cualquier juego, le dicen que no tiene habilidad para ese deporte, la mente se centrará en lo que no puede, en lugar de centrarse en lo que sí. Entonces uno dice, no, bueno, pero es que tener una fortaleza mental. No, así funcionamos. Si algún padre le dice a su hijo, tú sí eres bruto para la matemática, esa es la información que habrá en su mente. Bien, así que si él quiere ser un matemático prominente, le será muy difícil. ¿Por qué? Porque la mente tomará ese atajo. ¿Ve? Ahora, ¿por qué menciono esto acá? Porque engañoso es el corazón del hombre más que cualquier cosa, dice la Escritura. Si yo baso todo lo que yo soy y los caminos que debo tomar, las decisiones que voy a tomar, toda la vida en Cristo, la baso en mi conocimiento, ¿sabes qué pasará? Tomaré algunos atajos y me llevará por un camino que no es. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es un final de muerte. ¿Ven por qué entonces es importante centrarnos en la guía que nos viene de Dios a través de su Espíritu Santo? Porque es el único conocimiento perfecto. Es el único que puede, como dice la Escritura, es el único que puede guiarnos en esto. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El que puede mostrarnos lo bueno que podemos hacer, los caminos que podemos tomar, las rutas que podemos tomar, es aquel que ha dispuesto esas rutas para nosotros. Y finalmente, quiero cerrar con esto. Cuando estamos en Cristo, se recibe un futuro prometedor. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. En este caso, ¿a qué nos lleva eso? Te animo a esto. Contempla la vida con esperanza. Es importante. Si hay algo que se está formando en ti, si hay algo que Dios está conformando en ti y transformando en ti, es precisamente para que puedas vivir la vida con más esperanza, con más confianza, con más seguridad. ¿Sí? Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y una tierra nueva en los cuales mora la justicia. En otras palabras, nuestro futuro está seguro en Dios, y cuando nosotros sabemos que nuestra eternidad es segura en Dios, vivimos nuestro presente con mayor seguridad y confianza. Vivimos nuestro presente con mayor tranquilidad. Nos vamos a la cama y descansamos. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está segura en Cristo. Emprendemos un proyecto con tranquilidad. ¿Por qué? Porque nuestra vida está segura en Cristo. De hecho, nuestro futuro lo está. Y necesitamos entonces celebrar esa promesa que se cumple. Necesitamos regocijarnos en la certeza de que Cristo vendrá nuevamente por nosotros, que estamos siendo simplemente perfeccionados. Y es la obra que Dios está haciendo. ¿Y sabes para qué lo está haciendo? Para presentarte delante de su Padre como una obra terminada. Amén. Una obra terminada. No terminarás allí con manchas y arrugas. No, al contrario.
desde lo espiritual, emocional, intelectual, aún hasta lo físico, Dios está haciendo una maravillosa obra en ti. Quizás aquí te sientas ansioso algunas veces, pero sabes que llegará un momento donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Ponte a pensar, ¿qué es lo que habrá cambiado en ese momento en ti? Tu vida emocional entrará en ese equilibrio eterno de Dios. Pero Dios está haciendo eso ahora mismo. Y lo que seremos es lo que somos en Cristo. Amén. Llegará un momento en el que ya no nos preocuparemos por enfermedad, porque ya la muerte ha sido vencida, dice la Escritura, y la enfermedad ya no tendría sentido. Así que llegará un momento donde tu cuerpo no se enfermará más. Y hacia eso estamos transitando. Esa es la esperanza viva que tenemos. Por eso es tan importante que nosotros confiemos en la obra que Dios está haciendo. Así que cuando el adversario traiga pensamientos y quiera robarte esa verdad, tú lleva tus pensamientos a Cristo y dile: no, Señor, aunque no soy una obra completa, soy una obra perfecta y perfeccionándose. Porque es la obra maravillosa que Dios está formando en ti. Ahora, cuando el oro es golpeado, cuando el oro es metido en el fuego, pero con la conciencia de que está siendo trabajado, es diferente cuando somos metidos en el horno y creemos que lo que estamos es siendo destruidos. Tú no estás siendo destruido, tú estás siendo transformado. ¿Para qué? Para que el brillo y el valor que Dios ha impreso en ti pueda mostrarse. Entre tanto, confía. Si esta mañana hay alguien que dice: pastor, yo aún no he entregado mi vida a Jesucristo, no lo he hecho. No sé si hay alguien así, pero si ese fuera tu caso, yo te animo a venir a Él. De tal manera que es en Él que tu vida comenzará a ser, no solamente vas a nacer de nuevo, no solamente vas a ser formado, sino transformado de tal manera que lo mejor de Dios será formado en ti. Pero si ya estás en Cristo, hoy quiero que salgas de aquí con esa convicción. Es más, voltea con alguien, dile: estás siendo transformado a la imagen de Cristo. ¿Quieren ponerse en pie? Quizás quieras cerrar tus ojos un momento y preguntarte: ¿reconoces la obra que eres en Dios? ¿Reconoces que hay algo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Te ha sido revelado eso? ¿Te ha sido revelado que no eres, aunque no eres una obra terminada, eres una obra perfecta y perfeccionándose en Cristo? ¿En qué áreas de tu vida sientes que necesitas dar mayor apertura al obrar de Dios a través de su Espíritu? Quizás tiene que ver con tu manera de pensar, quizás tiene que ver con tu manera de sentir, quizás tiene que ver con alguna forma en tu manera de actuar. ¿En qué área quieras decirle hoy: Señor, reconozco porque me has revelado por tu
por tu Hijo. Me has revelado que estoy siendo trabajado, moldeado. Estoy siendo perfeccionado en ti. Y quiero simplemente colaborar contigo para que tal cosa llegue a suceder. Pregúntate, ¿cómo miras el futuro? Al mirar hacia adelante, ¿con qué expectativa lo haces? ¿Lo haces con la seguridad de que Dios terminará su obra en ti? ¿O a veces tienes esa sensación de que terminarás tu vida inconclusa, que habrán cosas que no has podido hacer y cosas que no has podido terminar? ¿O tienes la seguridad de que Dios terminará su obra en ti? ¿Qué te parece si tomas un momento allí para orar quietamente al Señor y primeramente darle gracias? Darle gracias por esa obra incomparable que Él está formando en ti. Dale gracias por la paciencia con la que te trata, el favor y la gracia con la que te trabaja y te mira. Dile: Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo en mí. Pero ¿qué te parece si le dices: Señor, gracias por lo que estás haciendo en otros también? Quizás quieras decirle, si estás casado: Señor, gracias por lo que estás haciendo en mi cónyuge, en mi esposa, en mi esposo. Dile: gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mis hijos. Porque no me guío por lo que ven mis ojos, me guío por lo que es tu promesa sobre ellos. Dile: gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la gente que amo. Gracias por lo que estás haciendo con las personas que comparten mi fe, con los hermanos de mi congregación. Gracias por lo que estás haciendo en ellos. Pero dile también: Señor, permíteme disfrutar de la vida, disfrutar de aquello que tú has plantado en mí. Permíteme mirar la vida con esperanza, con confianza, la tranquilidad de saber que tú vas conmigo, que tú estás conmigo, que pueda tener en mi corazón ese gozo y la seguridad de saber que la alegría me viene de ti, que soy feliz no por lo que tengo, sino porque tú estás en mi vida. Y poder disfrutar de la vida. Gracias, Señor.